Yo he sentido hace muchos años, ahora ya no lo siento y no me importa tampoco mucho, pero sí he sentido cierta discriminación. El color de piel determina todo, ¿no? Determina hasta qué papeles puedes tú hacer y qué papeles no, tú no puedes hacer ese papel. Siempre me dicen, ay, pero tú estás tan bien, se te ve tan bien. Bueno, en buena hora que se ve así, pero no es necesariamente lo que uno pueda tener adentro, ¿no? Si hay películas fáciles, comedias, musicales, bueno, tienen su público. Lo importante es que si solamente se hace eso, entonces el poco público del cine ya solamente se acostumbra a eso y a lo otro le da valor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Salas y esto es Historias detrás de las historias. El día de hoy voy a tener el placer de conversar con un muy respetadísimo actor de nuestro medio. Él es actor, director teatral, tiene muchas facetas que nos va a contar. El día de hoy tengo el gusto de conversar con el gran Marcelo Rivera. Marcelo, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Hacía un buen tiempo ya que no tenía esta oportunidad de conversar con alguien sobre la vida, más que el teatro, sobre la vida, ¿no? Y disfruto mucho de estos momentos de intercambiar ideas y que luego el público pueda conocer un poquito más de lo que yo hago, así que estoy encantado de estar aquí. Bueno, tú ya tienes una amplia trayectoria en televisión, en cine, en teatro. Pregunta cliché, ¿dónde te acomodas más? El teatro, definitivamente. Teatro. Ahora, el cine es una pasión particular. Lo he hecho algunas veces, pero no lo he hecho como quisiera, no en la cantidad que quisiera. Me gustaría mucho más explorar en el cine, ¿no? Personajes que impliquen la energía y el trabajo del actor que se necesita para el cine. En fin, pero el teatro ha sido para mí mi casa desde que empecé a los 17 años. De hecho, en algún momento de mi vida, pronto, a los 26 por ahí, formé un grupo de teatro que se llama Ópalo, que existe hasta el día de hoy, que por muchos años, hasta hace como unos 5, estuvimos haciendo mucha producción teatral y que ahora se ha centrado más en la docencia, en la enseñanza, pero el teatro siento que es mi casa, el escenario es el lugar donde más cómodo me siento y creo yo que es donde definitivamente me he desarrollado más, ¿no? Yo te conté que tuve una experiencia de llevar un curso de teatro hace poquito. Era algo que lo tenía pendiente y esa sensación de cuando vas a entrar en escena, la viví, te juro que me mató. O sea, creo que lo hice bien o regularmente bien, pero me dio pensar de que no sé si lo haría por segunda vez. Sí. En tu caso, ¿cómo es? O sea, el caso de la historia de teatro, cuando ese momento antes de estar en escena, ¿ya lo dominan? ¿Ya está todo tranquilo? ¿O siempre hay una ansiedad? Es una de las cosas que siempre converso con mis alumnos. Yo hoy día vivo básicamente de la enseñanza, ¿no? De compartir un poco el conocimiento que he adquirido en tantos años, ¿no? Y siempre me preguntan, ¿cómo hace con los nervios, profesor, no? Y yo siempre digo una cosa, los nervios siempre van a estar presentes y en buena hora que estén los nervios porque hacen que uno esté absolutamente vivo, ¿no? Pienso que el día en que llegue, que espero que no llegue, que yo esté a punto de entrar en escena y pues no sienta nada y entre como si nada, supongo que ese día se empieza a morir algo y no es lo que me interesa, ¿no? Los nervios siempre están, solamente que uno con el paso de los años comienza pues a tomar las riendas de ellos, a canalizarlos de cierta manera para poder hacerlo, para poder entrar al escenario. Es curioso porque después de tantos años de actuar, después de tantos años de estar acostumbrado a estar parado en un escenario, el año pasado lo he hecho en 2 oportunidades, en 2 obras de teatro, no he estado todo el año en escena, pero luego de entrar al escenario y canalizar tus nervios, muchas veces siento que mientras estoy en el escenario, quizás es donde más vivo me siento. Ah, mira, qué bonito. Mira, qué loco, sí. ¿no? Quizás es donde más vivo me siento, donde más presente me siento. Y bueno, el teatro te pide eso, presencia aquí, en este momento, Claro. ¿no? No estar ni allá ni atrás, sino aquí, ¿no? Y quizás hoy las vidas de nosotros, generalizando por supuesto, estamos más ubicados en
la ansiedad del día, del tiempo presente, Claro. ¿no? De qué va a pasar más adelante o de los recuerdos del futuro, y no nos ubicamos tanto en este momento, y en el escenario creo que es donde se consigue. Entonces, a tu experiencia de haberlo hecho una primera vez y no saber si lo harías una segunda vez, yo te invitaría a que lo hagas al menos una segunda vez para que establezcas las diferencias de la primera a la segunda y ahí lo determines. Pero creo que estar parado en el tiempo presente es lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos, ¿no? Y creo que el teatro te lleva a eso. El teatro es el arte vivo presente en ese momento, ¿no? El espectador mismo está sentado en la sala de teatro y está viendo algo que está sucediendo en este momento presente. Y eso te ubica también en el presente a ti, ¿no? Y creo que la maravilla de la experiencia teatral, en general, para quien la hace y para quien la observa, es eso, ¿no? Estar aquí y ahora. ¿Cuál es la técnica, por ejemplo, para separar? O sea, tú estás representando un personaje en el teatro. Tú tienes que convencer a la persona que eres ese personaje. ¿Qué pasa por la mente cuando estás en el escenario? Es decir, estás pensando, oye, la gente se estará creyendo que yo soy tal persona. O sea, claro, hay un trabajo previo de construcción, claro. Todo lo demás, pero ¿cómo es tu técnica? ¿Cuál es tu técnica para poder, primero, canalizar esta ansiedad? O sea, ¿qué haces? ¿Tienes una rutina? Y segundo, ¿qué pasa cuando estás adentro? Pues te mentiría si te diría jamás he estado parado en el escenario sin pensar en qué estará pensando el público de lo que estoy haciendo. Te mentiría, ¿no? Okay. Me ha sucedido muchas veces, ¿no? Y no es algo que en cierto momento desaparece por completo. Supongo que depende de cómo uno esté emocionalmente. Volverá a aparecer. Pero creo que a la pregunta, ¿cómo la formulaste además, no? ¿Qué piensas si el público te estará creyendo? ¿Cómo haces para que el público crea o se crea lo que estás haciendo? Yo creo que lo primero es creer tú mismo lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Creo que lo primero es, si yo creo en lo que estoy haciendo, si yo lo que sea que esté haciendo aquí en este escenario, aquí ya no es el escenario, ¿no? Es la vida. Pero este cuadrilátero es el escenario. Y si yo entro y todo lo que haga ahí lo haga con absoluta verdad, así sea algo ensayado, escrito por otro, lo que fuere, pero cuando yo ingreso y lo hago con absoluta verdad, creo que hace que yo me crea lo que estoy haciendo porque hay verdad dentro de mí. Y si yo me creo lo que estoy haciendo, creo que definitivamente el que esté al frente va a conectar contigo, lo va a comprar. Lo va a recibir. Claro. ¿Te ha pasado, disculpa, sí. ¿Te ha pasado alguna vez que hayas hecho un personaje que no te lo hayas creído? O sea, que lo hayas hecho porque tengo que hacerlo por lo que fuera. Definitivamente, sí. ¿Y qué pasa en esos casos? Somos trabajadores del arte, somos trabajadores y a veces tenemos que hacer personajes o situaciones o trabajos que no necesariamente nos llenan en todo aspecto, ¿no? Ay, esto no me gusta mucho, pero bueno, no puedo decir que no y lo hago. Sí. Como que también hay personajes que sí, te interesan, te gustan, pero estás en un momento tú en el cual no te sientes dispuesto corporal, mental, emocionalmente para entrar ahí, pero tienes que hacerlo y por tanto no lo disfrutas y dices, ay, no, esto hoy día no solamente no me gustó, sino no salió bien y estoy seguro que no funcionó, ¿no? Somos seres humanos, pues, ¿no? Sí, nos movemos. Idas y vueltas, nos movemos todo el tiempo y no solamente de movimiento físico, sino nos movemos por dentro, nuestras emociones se mueven, ¿no? Sí sucede. Ahora, también me ha pasado lo otro que creo que es maravilloso, que me ha tocado interpretar personajes que en muchos momentos cuando he estado en el escenario yo mismo no me he reconocido. Yo mismo he sentido, este que está haciendo esto, o que hizo eso hace un momento no fui yo, ¿no? Fue un otro que me he inventado, me he creado. No quiero decir poseído porque nunca he perdido el control, ¿no? Claro. El control siempre creo que hay que tenerlo, pero sí he llegado a tener esa sensación en algunos momentos de qué paja poder entregarte a ese otro lado, ¿no? Que no es el tuyo, siempre con control.
Creo que para eso nos ejercitamos y nos preparamos los actores, ¿no? Para poder entrar en otras pieles, en otras vivencias, en otras emociones, pero que tengamos el control de la situación, porque si lo perdemos, podemos perder todo, ¿no? Tú has dicho algo importante, ¿no? Claro, hay personajes que haces, que no haces, lo disfrutas, no lo disfrutas, te emocionas, no te emocionas. Hay días que no, que de repente, no sé, son obras continuadas y de repente te levantas, no del mejor día, pero tienes que hacerlo y tienes que darle la misma energía. ¿Qué hay atrás del actor? Es decir, claro, tú te preparas y todo lo demás, pero por ejemplo, el caso de Marcello, ¿qué hay atrás? Yo empecé en el teatro muy joven, en realidad, ¿no? A los 17 años. De hecho, yo un día hice una obra o tuve una experiencia cercana al teatro y yo lo elegí. Pero a lo largo del tiempo pienso, no sé si yo lo elegí o el teatro me eligió a mí. Es curioso porque me voy por otro tema del cual no conozco tanto, pero he leído un poquitito. Y a partir de la numerología, por ejemplo, yo descubro que el número que me corresponde en la numerología, digamos que en reglas generales invita a que sea un ser humano el cual se exprese artísticamente. Entonces yo no sé si por ahí mi destino estaba marcado de alguna manera, no lo sé, pero lo cierto es que comencé en el teatro muy joven, ¿no? Y me gustó, evidentemente, pero tuve una suerte inmediata, ¿no? De que me convocaran por un lado y por otro lado, entonces se hizo ya mi estilo de vida y de ahí ya no salí, entonces comencé a prepararme en algunas otras cosas siempre relacionadas para el teatro que hicieron que hasta el día de hoy pueda haberme agenciado vivir de una manera medianamente tranquila y que haya llegado hasta este punto de mi vida sin haber dejado nunca de hacer cosas relacionadas con el teatro, entiéndase actuar claramente, claro, enseñar teatro, dirigir obras de teatro, trabajos de diseño de escenografía o de iluminación, que son cosas que aprendí en el teatro y que las he puesto en práctica luego desde mí, ¿no? Entonces, el teatro ha sido para mí, ha sido y es, y no lo puedo negar, el soporte de mi vida. Sin embargo, no quiere decir que no hayan habido momentos en mi vida, probablemente uno de ellos, en el cual me esté preguntando, haciendo preguntas en relación a mí, a cómo estoy, a qué quiero para el futuro, ¿no? Hoy por hoy el tiempo pasa tan rápido. ¿Qué cosa quiero para el futuro conmigo? ¿Cuánto he vivido del teatro? Si quiero seguir haciendo teatro o actuación. De hecho quiero, pero hay otras cosas. Pero llega un punto también en que dices, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué más sigue? ¿Cómo puedo modificar esto para que sea diferente y me vuelva a enamorar como en muchos momentos de mi vida, ¿no? Que lo vuelva a disfrutar de la misma manera. Porque estoy en un momento de mi vida muy particular, emocionalmente, en el cual pues probablemente no estoy tan emocionado de la actuación ahorita, ¿no? Entonces, es amplio, ¿no? A tu pregunta, ¿quién hay detrás del teatro? ¿Quién es Marcello detrás del teatro? Detrás del teatro, Marcello siempre ha sido alguien libre, y eso es maravilloso. Siempre ha sido alguien que se ha podido expresar en todo aspecto a través del teatro. También eso es maravilloso. Pero también han habido momentos de quiebre, de desconcierto, momentos de inseguridad, ¿no? De no saber qué hacer, de cómo continuar en esto, de cómo renovarse dentro de esto, o si hay que renovarse dentro de otra cosa. Una mezcla de cosas, ¿no? Entonces, ¿quién es Marcello detrás del teatro? Es un ser humano como todos que se plantea mil preguntas cada tanto, que se tambalea, que se le mueve el piso por mucha seguridad que uno proyecte, ¿no? Siempre me dicen, ay, pero tú estás tan bien y se te ve tan bien. Bueno, en buena hora que se ve así, pero no es necesariamente lo que uno pueda tener adentro, ¿no? Sí. En determinados momentos. Dime, ¿y has tenido en algún momento,
hace poco entrevisté a una actriz y ella comentó honestamente de que en muchas oportunidades recibió bullying teatral o bullying, mucha descalificación o burlas o cosas como que estaba en una obra X, sea televisión, teatro, y que la miraban como que, oye, yo soy el, ¿no? Y que incluso boicoteaban su labor en muchos casos, ¿no? ¿A ti te ha pasado algo de esto? O sea, algo de experiencia donde de repente tú has sentido como que, oye... Fíjate que no, yo soy un total agradecido de mi camino en el teatro en general. Desde muy chico empecé a actuar. Yo siempre y de una manera intuitiva al comienzo he tratado de, al actuar, esto que te dije hace un rato de ser verdadero, de que haya mucha verdad. Eso lo he aprendido con los años en la teoría, pero al inicio yo no lo sabía y sin embargo lo tenía, digamos, ¿no? Entonces yo soy enormemente agradecido de mi camino en el teatro, de cómo se me ha recibido. Digamos que, creo que es primera vez que voy a decir esto en una entrevista, pero a lo largo de mi camino en el teatro y sobre todo mis inicios, yo tenía mucha inseguridad. Por mucho que me desenvolvía, creo, por lo que escuchaba y por cómo me aceptaban bien en el teatro, ¿no? Digamos, con calidad mi trabajo, mi interpretación, con talento, si queremos llamarlo así, eso fue bien recibido siempre, ¿no? Pero siempre yo mismo me boicoteé por mucho tiempo, poniéndome yo trabas que tenían que ver básicamente con lo físico, ¿no? Yo no soy alto, por ejemplo, y he tenido que competir en un mercado en donde la presencia es fundamental. Claro, no eres el estereotipo del galán. Exactamente, ¿no? Y un poquito sí, ¿ah? Tengo mis lados, estoy seguro de ello, pero lo cierto es que en esta carrera uno se tiene que exponer todo el tiempo a la calificación de otros, ¿no? Que va desde tu talento, y eso pues siempre me hicieron sentir que estaba muy presente, pero también va desde la imagen, desde cómo se te ve, desde qué es lo que proyectas, ¿no? Y a eso iba con que, primera vez quizá que lo voy a decir en una conversación así abierta, yo he sentido hace muchos años, ahora ya no lo siento y no me importa tampoco mucho, pero sí he sentido cierta discriminación, ¿no? Desde la altura, por ejemplo, es algo que para mí determinó mucho, por muchos años, ¿no? Tampoco es que soy enanito, pero soy bajo comparado con la mayoría de actores que los buscan para ciertos personajes, ¿no? Y aún así he tenido algunas oportunidades de estar entre ellos, pero siempre me sentía mal a la hora de hacer una escena y encontrarme con alguien mucho más alto que yo, ¿no? Y eso siento que en mi carrera estuvo mucho tiempo presente, ¿no? Y que a costa de ese obstáculo yo silenciosamente me comencé a armar de otras armas, valga la redundancia, para poder sentirme equiparado, ¿no? Siempre, bueno, he tenido una contextura delgada siempre, me esforzaba siempre por entrenar, por dar otros plus que compensaran ello, y a la par de que sentía esto, igual sentía que compensaba, porque siempre también me han estado convocando, ¿no? Entonces, digamos que he podido sentir un poco eso, ¿no? Con mi color de piel también, ¿no? Yo soy, de mi familia, yo soy el negrito, ¿no? Porque en mi familia son un poquito más claros todos, pero yo soy el negrito. Y en la sociedad en la que vivimos... Es lo que te iba a decir, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que todo, desde que yo he nacido y desde años atrás, y va a seguir siendo lamentablemente por mucho tiempo, el color de piel determina todo, ¿no? Determina hasta qué papeles puedes tú hacer y qué papeles no, tú no puedes hacer ese papel. Es increíble, ¿no? Es increíble, pero increíble sucede, ¿no? La discriminación, porque ahora es muy peruana o es muy limeña, ¿no? Sí. El tema de la doble moral, el tema de la discriminación, el tema de la xenofobia. Está en todo el Perú, pero definitivamente es mucho más en Lima, ¿no? Y hay racismos inversos también. Totalmente, totalmente. Yo siempre he pensado, y esto era más joven, ¿no? Cuando era más joven estaba mucho más interesado en
la industria de televisión aquí en el Perú, ¿no? Y ya me voy pues que a mi adolescencia, cuando en casa se veían las telenovelas brasileras, por ejemplo, que eran un ejemplo a seguir, ¿no? A niveles de producción, a nivel de actuación, ¿no? Y si bien es cierto, allá, bueno, digamos que las personas, las razas, la etnia ya es muy variada, como acá. Allá no hay tanto eso, fíjate, ¿no? Sí. Y allá la gente está mucho más mezclada y es más natural, ¿no? Desde que vas a sus ciudades, he ido a Brasil algunas veces, y toda la gente está mezclada, en el mismo barrio viven chino, blanco, negro, todo, y todo está bien, y la gente no se ocupa de eso, ¿no? Pero vivimos en una sociedad en donde eso determina, y en donde los productos, digamos, audiovisuales generalmente, venden desde ahí también, ¿no? Los criterios de selección para incluso, no solamente para escoger los actores, sino desde que piensas en las historias, ya estás determinando esas diferencias. Y pues a veces molesta, por decirlo de la mejor manera, pues, eso iba a decir, ¿no? A veces jode que te puedan decir, ya, sí, este personaje sí tú puedes hacer, pero este no, eso no lo puedes hacer. ¿Por qué no? Por supuesto que puedo, ¿no? Claro. Entonces, puedo haber sentido un poco eso hace un tiempo atrás. Ahora, pues, ya eso ya está totalmente atrás en el pasado, ¿no? Pero digamos que puede haber sentido esa molestia, que no es que me la hayan dicho concretamente, ¿no? Sino yo la he sentido claramente y eso me ha causado alguna repercusión. Afortunadamente, otro tipo de bullying, que hayan hecho menos mi trabajo, que haya tenido que compartir escenarios donde otros se sintieran más y me hicieran menos, no, afortunadamente no he pasado por eso y lo agradezco, ¿no? Y el ego, ¿no? Porque tú has actuado en películas, novelas, me imagino que ha habido momentos prime donde la gente te reconocía y todo lo demás. Sí, claro. ¿Cómo manejas el ego? O sea, ¿cómo? Porque, claro, tú dices, no, yo normal, se da, pero uno es humano, como tú dices, ¿no? Y el ego es el ego. El ego, absolutamente. Es bien peligroso, ¿no? Porque yo siempre, en mi historia siempre lo he contado, y yo comencé haciendo televisión muy joven, a los 19 años. Empecé a actuar a los 17 y a los 19 años hice una primera telenovela que fue un boom. Y en épocas en que había poca televisión. ¿Cuál? Gorrión. Y a la siguiente telenovela que me contratan, ahí nomás, nos vamos a grabar a Arequipa. 9 meses. Por ahí estuvimos viviendo en Arequipa para hacer Canela. Y yo creo siento que en ese momento de mi vida, muy joven, yo, 20, 21 años por ahí, sí siento que ahí el ego es donde más fuerte me golpeó, ¿no? Porque, claro, tú de la noche a la mañana te vuelves querido por todo el mundo te habla. Era probablemente mi primer trabajo mejor pagado, no voy a decir que extraordinariamente pagado porque no lo era, pero mejor pagado. Y esas cosas que uno quiere cuando está joven, ¿no? Lo primero que hice fue me compré un carro, ¿no? Y ya andaba en mi carro. Esas cosas que uno quería. Curioso, 21 años. Y sí, por supuesto, por un buen tiempo, uno se siente el rey, pues, ¿no? Ahora tengo esto, aquí tengo acá, y la gente me habla, ¿no? Pero sucedió que unos poquitos años después, 2 años después, de haber hecho 3 telenovelas y que me hayan llamado de aquí y de allá, y mucho reconocimiento, desapareció. No me volvieron a llamar por varios años. En esas épocas comencé con mi grupo de teatro, pero todo cambió rotundamente. Y ahí sentí un golpe fuerte. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa en esos casos cuando de repente vuelves a la realidad? Es que yo siento que, y esto lo he contado más de una vez, o sea, lo tengo como bien claro, ¿no? Todo eso me infló la cabeza de gas tanto que subí y de pronto, ¡pah!, la caída fue dura. Porque toda esa chamba que había venido y que la gente te requería, de pronto no hubo más. Tanto no hubo más que dije, ¿qué hago? Tengo que actuar, generar lo que yo, no sé si con esta conciencia, pero generar mi trabajo. Entonces con un amigo que también era actor de teatro, formamos un grupo de teatro
Y fue la maravilla porque me obligó a mí a, lo que hoy día yo le digo a mis alumnos, me obligó a mí a aprender a barrer mi escenario antes de actuar en él, ¿no? O sea, fue una estrellada contra la realidad y contra la humildad, ¿no? Date cuenta que todo eso es ficticio, todo eso cuando de pronto te sientes el más poderoso porque estás joven y ahora quiero esto y quiero lo otro, todo eso es gas y en algún momento, más temprano o tarde, te vas a dar cuenta que es gas y te vas a estrellar contra la realidad y vas a decir, espérate, esto es diferente. Y ahora, ¿cómo me recompongo, no? ¿Cómo Claro. vuelvo a mí? ¿O cómo me encuentro conmigo? Y hay muchos ejemplos, ¿no? De actores famosos, actrices que perdieron su minuto de fama y, o sea, no pudieron recomponerse, ¿no? Y los afectó. Y lo traslado a más allá de los actores, ¿no? Creo que... En general, deportistas y en general creo que los seres humanos llegan momentos en que tú dices, ya, sí, ahora tengo esto, puedo esto, yo hago, ¿no? Y en el mejor de los casos, que tomes un rumbo imparable, ¿no? Pero puede suceder lo otro, que si te das cuenta, que en algún momento te des cuenta, pucha, esto no era lo que yo creía, esto es diferente, creía que era así y veo que no es así, es así, y ya no lo quiero, y es estrellarte contra la realidad que te quita todo el piso y tienes que reconstruirte sí o sí. Y tenías alguien atrás tuyo, tenías alguien que ¿Soporte? Sí, que te decía, oye, ya tranqui, o de repente necesitaste, porque todos a veces necesitamos a alguien atrás que por ahí te vaya monitoreando. Mira, es una buena pregunta porque ni lo he pensado nunca, pero creo que no tenía nadie. O sea, no quiero decir que mis padres fueron un apoyo muy grande para mi carrera en el teatro, ¿no? Empezando porque cuando yo les dije quiero hacer esto, no se opusieron y me dejaron. Okay. Y han sido mis primeros fans. Y bueno, hasta cuando mi padre estuvo, era mi fan número 1 y mi mamá sigue siendo mi fan número 1, ¿no? Orgullosísima, además. Y mi padre también, hasta cuando estuvo orgullosísimo de quién me había convertido yo. Pero en esas épocas, no me atrevería a decir que ellos fueron mi soporte atrás de todo esto que yo empecé a vivir. Insisto, no es que no estuvieran, estaban en su rol de padres, sí, claro, ¿no? Pero no soportando de la manera, desde esta visión de reventarte la cabeza y de pronto estrellarte contra la realidad. No, fíjate que no. Tenía amigos cercanos relacionados con el teatro, de los cuales nos agarramos juntos para salir adelante. Pero yo creo que en ese momento, como en muchos momentos de mi vida, todas las vidas son complejas, ¿no? Todas las vidas tienen puntos de quiebre, sí, todas. Sí. Pero hablando de mi historia detrás de la historia, he tenido varios momentos así de quiebre, de rehacerme. Y en todos esos momentos he tenido gente cerca que ha estado atenta si yo necesito algo, pero... No ha habido... Pero las paso solo, me recompongo solo. ¿Y ahora cómo es? Con más razón. ¿Y tú apoyas a alguien? ¿Tú eres el soporte de alguien? ¿O de alguienes, si vale el término? No quiero entrar en temas difíciles. ¿Qué pasa? En este momento no. Ya. En este momento no. En este momento, en este presente no. Pero hasta hace poco sí he sido el soporte de alguien. Okay. Que bueno, ya no está en mi vida en este momento, ¿no? Pero sí he sido un soporte de alguien. Sí. Y en este momento yo, que estoy pasando también un momento así, un punto de quiebre, estoy yo conmigo. Estoy yo sosteniéndome. Qué difícil, ¿no? Con todas las caídas que estoy teniendo, pero estoy sosteniéndome yo. Y bueno, como te digo, hay gente contada así con 3 dedos, que están ahí a la distancia, como mirando cómo estoy, pero a la distancia porque creo que han entendido que yo lo necesito así, ¿no? Sí. Y los amo y los agradezco a estas personas, porque a la vez yo necesito que estén ahí, pero tenerlos aquí no me resulta viable, porque
porque me he acostumbrado a pasar estos momentos solo y porque me meto en unos hoyos bien complicados, pero salgo a flote mucho mejor, ya los he vivido. Me hablas y te juro que veo demasiada emoción en tus ojos. En serio, me No estás entremos en temas. ¿Qué? No entremos. Mejor no. Pero sí, pues hay momentos en los cuales nos toca pues reconstruirnos, ¿no? O sea, sientes que sí, te puedo entender fácilmente. Te puedo entender fácilmente. Estoy en ese momento también. Los clichés. Sí. Actor, bohemia, noche, progre, caviar, loco, inestable emocional. ¿Dónde encajas tú? Humano, diría yo. Humano. ¿Eres bohemio? ¿Has sido bohemio? ¿Te encanta la noche? ¿Te gustó la noche en algún momento? Sí, me gustó un poco la noche. Y no es que haya dejado de gustarme, pero son etapas de la vida, son momentos, algunos momentos más, otros momentos menos. No soy, y creo que nunca lo he sido, de ubicarme principalmente en la noche, no. Ok. No, por el contrario. Si lo hablamos ya metafóricamente, soy más de luz, soy más de aire, soy más ¿cómo decirlo? De estar, no quiero decir control porque estoy haciendo todo un trabajo personal de soltar controles, pero de estar en un plano en el cual, creo que va por ahí, en el cual no signifique para mí inseguridad, que no signifique para mí posible desestabilidad, que no signifique riesgo. Creo que en la vida, esto es peligroso, ¿ya? Porque sí, me he arriesgado muchas veces, pero hay riesgos que me gusta tomar y los tomo, pero hay otros que no les veo sentido. Okay. ¿Para qué me voy a meter, hablando también desde esta metáfora, ¿no? De la noche? Siempre me ha gustado ir a la noche y tomar algo, y divertirme, y bailar y qué sé yo, pero siempre he tenido un límite. Drogas. Y he sabido de posibles límites más allá. Y he dicho, pero ¿para qué me voy para allá? Claro. Y he probado. A tu pregunta, drogas, sí, he probado, ¿no? Como todo el mundo. Y no solamente he probado y he dicho, no quiero. A veces he permanecido un momento ahí. Las he disfrutado, creo, con control. Creo que es la mejor definición. Las he disfrutado con control. Claro. Nunca he perdido el control porque tengo miedo a perder ese control, ¿no? Entonces siempre he tratado de yo contenerme y creo que me ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces conozco mucho de eso, conozco muchas cosas. No estoy hablando desde el desconocimiento, pero aquí estoy. Lo he podido. Sí, no me he involucrado mucho en eso, no he perdido por ahí. Al contrario, siento que he ganado porque he conocido, pero le he tomado las riendas al asunto, ¿no? Bohemio, noche, todo esto. Loco. Los actores están locos. Yo creo que todos tenemos un grado de locura, ¿no? De hecho, tú has pasado, discúlpame que te interrumpa, sí. Tú has pasado momentos, me dices, y estás pasando momentos complicados. Tú has tenido, no sé, terapias psicológicas, psiquiátricas, ¿te has medicado en algún momento? Nunca. Alguna vez, hace unos años atrás, decidí ir al psicólogo para tratar pues un tema que estaba viviendo en ese momento, pero reconozco muchísimo la labor de los psicólogos hoy en día, ¿no? Hoy más que antes, ¿no? Yo vengo de generaciones en donde no había psicólogo. O donde cuando aparecieron decían, esos te sacan la plata y nada más, sí, ¿no? Y yo mismo adopté esa idea por mucho tiempo. Ahora considero que son profesionales que lo que hacen es conducirte dentro de un camino de tu psiquis que hay que encaminar, valga la redundancia. Les doy el valor que tienen. En aquella oportunidad, hace unos años, recurrí a uno, no sentí que me sirvió de mucho y lo dejé. Y no he vuelto desde entonces. Yeah. Pero yo, desde mis lecturas, desde mis búsquedas, siempre trato de ahondar, en mí por supuesto,
más en un tema espiritual y también más de entender cómo funciona la psiquis, ¿no? La psiquis humana, mi psicología, cómo yo entiendo las cosas, cómo reacciono. Creo que sí me ubico un poco en eso hoy en día y hace unos años, ¿no? Locura, creo que todos tenemos un grado de locura. Los actores creo que tenemos un poquito más, desde el solo hecho de deliberada y libremente y espontáneamente introducirte en emociones de otros que son retorcidas. Creo que hay que estar un poquito loquito, ¿no? ¿Cuál es el papel más retorcido que has tenido? O el papel, no retorcido ya, está de mala pregunta. ¿Cuál es el papel que más has disfrutado, donde tú has dicho? Disfrutado, te iba a responder retorcido, pero vamos con el disfrutado, porque creo que el disfrutado abarca muchos más personajes, claro. ¿No? Porque de un lado o de otro los disfrutas más por acá o para allá, o por allá. Pero un personaje que a mí me obligó a ahondar muchísimo en mis emociones más oscuras fue Calígula, el emperador romano, ¿no? Tus referentes, o sea, de tu compañero de teatro, o en general, o sea, ¿qué actores, qué actrices te causan así, no modelos a seguir, sino que tú dices, wow? Yo recuerdo desde joven que me hacían esa pregunta, ¿no? ¿Y qué actores son los que marcan tu camino? Sí. Y por ahí siempre decía uno u otro. Pero en realidad no sé si me marcaba mi camino, ¿no? Más era, hay que contestar la pregunta. O a quienes admiras, en todo caso, ¿no? Quiero decir con esto que nunca me he pegado a alguien, o me parecen extraordinarios. Hay actores que me parecen extraordinarios, pero así como que sea mi referente, no. En nuestro medio, bueno, yo siempre, y sí, esto siempre lo he dicho, siempre he destacado el trabajo, me parece un gran actor peruano. Miguel Isa me parece extraordinario, ¿no? No he visto todas las cosas que ha hecho él, porque eso es otra cosa muy personal. Como hago siempre teatro, ahora estoy haciendo un poco menos que antes, pero no voy tanto al teatro. Ah, mira. Tengo temporadas, ¿no? Pero a veces termino una temporada y lo que menos quiero es volver a meterme en un teatro. Entonces, es como que parte de tu desintoxicación. Exacto, de soltar otra vez, ¿no? Entonces, pues, no veo tantas cosas. Hay muchas cosas que me pierdo de ver, ¿no? Me preguntaste hace un rato por el musical y te dije no lo he visto. Claro, el de Evan Hansen. Sí, Evan Hansen. Si tengo que mencionar alguien creo que mencionaría a Miguel, a Bruno Dar, que me parecen extraordinarios, que son una generación por encima de la mía, ¿no? Sí. Y de actrices, pero no me acuerdo mucho ahorita, pero hay compañeras muy queridas, ¿no? Pero así como que seleccionar uno u otro me cuesta. Me cuesta. Sí. ¿No? Y papeles, o sea, ¿cuáles son tus tareas pendientes? ¿Qué te gustaría hacer? Sea en teatro, sea en películas, o sea, ¿qué papel? Personajes te refieres concretamente. Exactamente, que lo hayas visto y tú digas. Cosas que te gustaría hacer, pienso, cosas fuera totalmente del teatro. No, pero igual. Fuera del teatro, pero personajes. Más que un personaje específico, yo sí, hoy día ya le reclamo a la vida, y a la vida me refiero al medio en el que me desarrollo, ¿no? Porque si yo hubiera podido tener la facilidad de irme a otro país y desarrollarme en otro medio, pues a ese medio todos mis intentos serían con ese otro medio, pero estoy en el medio peruano y creo que he hecho por muchos años una labor que se ha dejado ver, que ha tenido, voy a decir, cierta calidad. Entonces, sí hoy día creo que le reclamo no es tener una presencia más continua en el cine peruano. Creo que eso... Yo tuve suerte, mi primera película hacerla a los 21 años, que fue una película que dirigió Lombardi, que se llamó Sin Compasión. Claro.
Diego Berti era el protagonista y yo hacía del mejor amigo de él, ¿no? O sea, muy temprano tuve un acercamiento con el cine. Y creo que yo era contra Nobel en ese momento, casi no tenía preparación, pero yo hoy mismo veo la película y digo, pues lo que hacía era creíble, ¿no? No, pues no tenía pues las mejores técnicas actorales, No, seguramente, sin pero pasión, claro, pero la veo, época. claro, veo la película en sí que tiene pues tanto peso, ¿no? Tanta energía, y veo lo que yo hacía así con mi carita así toda chupada y digo, oye, eso no estaba mal, un poquito chillona tu voz, pero tenía como verdad, ¿no? Entonces yo creo que empecé temprano, empecé con un buen pie o un pie para mejorar definitivamente, pero creo que me caminé bien. Pero bueno, dada la sociedad, el país mismo, la situación política, el desarrollo del cine peruano, sí le reclamo un poco no estar más presente ahí, hoy día. Hoy día me interesa mucho más hacer cine que hacer televisión, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué opinas del cine peruano que se está haciendo? Porque hay mucha comedia facilista, o sea, ya no están las grandes películas, sí, como sí. tú dices, Sin Compasión. Las películas de autor, que le llaman, ¿no? Exactamente. ¿No? Bueno, sí, yo creo que hay que darle valía al desarrollo del cine en general, Claro. ¿no? Porque sí, podríamos sectorizar, aquí están las películas fáciles, aquí están las de autor, ¿no? Aquí están las regionales que ahora tienen tanto peso y que son cosas tan interesantes hoy día. Podríamos separarlas, ¿no? Creo que como conocimiento está bien saber qué película pertenece a cada lado. Pero creo que el desarrollo del cine, uno u otro, ayuda a todo el cine, ¿no? Porque le da identidad al cine, ¿no? Partiendo porque tenemos gobiernos y un gobierno que cada vez está que perjudica más al cine todavía y cada vez trata de callarlo más, o sea, ahí nomás estamos mal. Y eso tendríamos que lograr que se revierta. Y luego, el desarrollo del cine en general creo que es importante, ¿no? Si hay películas fáciles, comedias, musicales, bueno, tienen su público. Lo importante es que si solamente se hace eso, entonces el poco público del cine ya solamente se acostumbra a eso y a lo otro le quita valor. Cuando tú hablas, concretando, no tengo una tarea pendiente, entre comillas, con el cine, ¿no? Como que te hubiese gustado. ¿A qué cine te refieres? Yo creo que me refiero más al cine de autor. Cine de autor. Definitivamente, al cine de autor. El cine de comedia divertida y fácil está chévere, pero no es algo con lo que yo me identifique. Claro, porque ahí viene la pugna o la paradoja política que hay, ¿no? De que el Estado tiene que apoyar el cine. Sí, pero ¿para qué? Para que hagan Locos de Amor, Asumare, o sea, ¿está correcto eso? Entonces hay como que un doble discurso, ¿no? Pero yo creo que el público que incita al Estado, el pueblo que incita al Estado a que no apoyes el cine, no es porque mi plata se va a ir en que hagan películas fáciles, no quiero decir títulos. Es todo lo contrario, ¿no? ¿Para qué vas a hacer películas de las regiones? ¿Para qué vas a hacer películas que retratan el terrorismo? No quiero ver eso, ¿no? Al contrario, si das plata, creo que se inclina más porque den cosas fáciles, ¿no? Porque lamentablemente, y ahí nos vamos al núcleo del asunto, nuestra sociedad, nuestro país está como está por la ausencia de educación, precisamente, ¿no? Que viene de años, de años. Lo que te decía yo hace un rato, yo tengo 52 años hoy día, no recuerdo, desde que tengo uso de razón, un solo gobierno que haya hecho realmente algo por la cultura. Ni qué decir de un solo gobierno que no haya tenido actos de corrupción. Todos. Bueno, están todos presos. Y van a estar presos y seguirán estando presos, ¿no? Entonces, por eso también te hablaba cuando me dijiste de los temas a hablar, yo te dije de política no. Es que uno ha remado tanto y uno he salido a marchar 1000 veces, como me decías, tú has hecho lo mismo, ¿no? He alzado mi voz. Hoy día, cuando llegamos a los extremos, tengo que reconocerlo, salgo otra vez. Pero generalmente ya no hago mucho, ya no me ocupo mucho de eso y no creo que sea lo correcto, pero es la forma que yo he encontrado en este momento de mi vida de protegerme, de autocuidarme mentalmente también, ¿no? Para poder seguir, ¿no? Porque
Hablaba el otro día con una amiga mía, actriz conocida, muy cercana a mí, y le decía, ¿cómo ves el panorama de este futuro ni tan lejano, ¿no? Ella tiene 3 años más que yo. ¿Cómo lo ves? Porque yo ahorita lo veo un poco desolador. Y ella me decía, bueno, pues, ¿qué quieres con la política que tenemos? Y yo le decía, sí, tienes razón, pero no solamente me refería a lo político, sino en general, ¿no? Sí. Al final todo es política y eso estoy claro. Me refería más al panorama laboral, que definitivamente tiene que ver con la política, ¿no? Y no veo, pues, mucho horizonte agradable, ¿no? ¿Has pensado en por quién vas a votar? No, fíjate. ¿Todavía no? No, fíjate que no. Creo que por nadie. ¿Y no crees que... Bueno, yo tengo un modo de pensar. Yo pienso que cuando uno... Es decir, estás en un país, alguien tiene que gobernar el país. Sí. Entonces, tienes que elegir. Esa es claro, el votar en nulo o el votar en blanco es una opción. Pero para mí, no ayuda. En lo particular, es una lavada de manos, sí. ¿no? Porque finalmente tienes que elegir. Entonces, si no tuviste la capacidad de elegir, no te quejes, ¿no? Ahora, no va a pasar igual. Estoy totalmente de acuerdo porque pienso igual. Y eso he pensado toda mi vida. Y toda mi vida me he obligado a determinar por alguien muchas veces que no quería, pero que tuve que hacerlo. Claro, en las últimas elecciones, muy pocos hemos tenido la oportunidad de votar por quien queríamos realmente. Claro. Hemos tenido que votar el más menor, en contra de, ¿no? Sí. Y una pregunta que me gusta hacer. ¿Eres caviar? Yo pienso que yo tengo una vida privilegiada. Y con decir privilegiada no quiere decir que tenga riquezas. Claro. Una vida cómoda, tranquila. Yo diría mínimamente cómoda, tranquila. Porque a veces llega el fin de mes y digo, ¿y ahora cómo voy a pagar el departamento? El departamento que no es que lo voy a pagar porque sea mío, es alquilado. Entonces, y valgan verdades, o sea, y quizá por eso yo me protejo también, quizá por eso no miro mucho el mundo, porque he aprendido a hacerme en mi espacito chiquito mi mínima comodidad. El tener mi refrigerador lleno, ¿no? El tener la posibilidad de un fin de semana con suerte al mes poder salir un poquito al campo porque soy amante de la naturaleza y la necesito. Sí. Tengo la posibilidad de vivir en una zona que no es de ricos para nada, pero es una zona donde no hay caos y yo busco hoy día más que nunca la paz. Si me muevo en una burbuja, y hablo de territorial, ¿no? Sí. Me muevo en ciertos sectores en donde me siento seguro caminar, o mínimamente seguro, porque igual puede pasar algo. Y si me tengo que ir a sitios donde ya generan riesgo, peligro, lo pienso 50 veces y generalmente sale, no, ¿para qué voy allá? Entonces, si todo eso, el procurarte tu bienestar, sin pisotear a nadie, sin ningunear a nadie, simplemente quiero cuidar esto chiquito que tengo porque es donde me siento seguro. Si todo eso es el caviar, bueno, seré caviar. Pero eso no quita que tenga conciencia por lo que pasa por el país, no quita que... Mira, no debería decir esto, ¿ya? Y no quiero que suene una pose ni mucho menos. No lo hago todos los meses. Pero yo tengo una costumbre muy bonita, por ejemplo, y que es una forma que me hace sentir que hago algo por alguien. Bueno, hago hasta donde puedo cosas por muchas personas, pero por esos desconocidos, por eso es que no están ni en tu cabeza. Cada cierto tiempo me voy al centro de Lima, mediodía por ahí, le estaciono, tengo un auto, lo estaciono el auto, procuro no viajar en el metropolitano porque pésimo servicio, lo sé. Dejo mi auto, me voy a caminar al centro, me voy a un sitio, compro 8 o 10 menús, me los cargo y me comienzo a caminar y se lo voy dando a quien me parece que lo necesita. Solo. A veces le he dicho a alguien, ¿no me quieres acompañar? ¡Ay, qué lindo, vamos! Y lo hago.
Y eso no se lo digo a nadie, eso no lo publico en redes, no me interesa, ¿no? Sí, porque es algo... Porque es algo que me gusta, por lo menos no le voy a cambiar la vida a esa persona, ni le voy a dar el trabajo para que se estabilice de la situación que tiene, pero por lo menos es una forma que yo siento... Le diste su momento feliz. Claro, y te hace le di algo de comer y probablemente es egoísta, porque lo que estoy buscando es mi... No, pero está bien. Mi porque... satisfacción, probablemente hay algo de eso, pero pienso en esas personas. Uno va por el centro de Lima todos los días y ves personas muy viejitas, muy viejitas, que están bajo el sol o bajo el frío, lo que fuera, están tratando de vender su caramelito y probablemente no tienen a dónde llegar a la noche, o ves mujeres con varios niños ahí, como sea. Entonces, de alguna manera, trato de, aunque sea, voy a ayudar un poquito a esas personas hoy día que puedo, ¿no? Porque no siempre puedo, y no hablo únicamente de tiempo. A veces no tengo ese dinero extra. Para poder ayudar. Pero cuando lo tengo, digo, ¿por qué no hacer esto? Y voy y lo hago, ¿no? Entonces, tampoco es que tenga los ojos cerrados y no mire para un sector que no quiero. Trato desde mis posibilidades poder brindar algo a quien lo necesita, ¿no? Sí. Pero he aprendido a protegerme, he aprendido a cuidar mi burbujita chiquita, mi burbujita personal o mi burbujita en donde admito a personas importantes y bueno, creo que gracias a eso he aprendido y he llegado a vivir hasta este momento medianamente tranquilo, ¿no? Pese a las tormentas. Y seguimos caminando. Y seguimos caminando, claro que sí. Ok, Marcelo, oye, ¿cuánto pasó ya? Casi una hora. ¿Una hora? Hemos hablado bastante. Realmente me encantó conocerte. Muchas me gracias. encantó escuchar tu filosofía de vida. Creo que da mucho para pensar. Y nada, a ver si me meto a algún taller contigo. Sería fabuloso, Sí. sería fabuloso. Eso, me ha quedado eso de a la segunda vez la prueba dentro de un escenario y compara cómo fue para que puedas Claro que sí. sacar conclusiones. Seguramente que te va a gustar. Creo que, como lo dije al inicio, el teatro tiene un poder maravilloso que es expresar emociones. Y tú también, por lo que siento en esta conversación, tienes emociones que expresar. Así que creo que es un buen camino. Ok, Marcelo, me encantó conocerte, me encantó la Gracias, entrevista. Así que muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. El capítulo de hoy. Y esto fue todo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Historias detrás de las historias.